Bueno, y me enlazo ahora, como todos los miércoles, con Julio Millán. Él preside Consultores Internacionales SC y preside también el capítulo México de la Sociedad Mundial de Futuro. Julio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Leonardo. Como siempre, con mucho gusto. ¿Qué tema ponemos sobre la mesa, Julio? Mira, yo creo que estamos viviendo en una época de turbulencia e incertidumbre económica y social. Y realmente lo que puede llegar a generar un cierto sentimiento de pesimismo sobre lo que el futuro dispara y, digamos, o depara, mejor dicho, a nuestra humanidad. Yo quisiera tocar el tema del futuro de la alimentación. Eso es un elemento central para tener una capacidad de sentirse que vivimos en un mundo que, si bien tiene muchos problemas, pues tenemos que mantener la capacidad de precisamente de alimentarnos, ¿no? Porque es conveniente no caer pues en el pánico y reflexionar de forma analítica sobre qué esperar, sobre los temas claves en este sentido, ¿no? Ante esto es necesario realizar las preguntas clave pues con el fin de visualizar el futuro que nos espera a partir de esta imagen de diseñar soluciones a los problemas a los que tenemos que enfrentarnos. Y sugieren planteamientos como ¿cuántas personas, por ejemplo, seremos para alimentar en 30 y 50 años? Y cómo se puede hacer eficiente la producción y reducir sobre todo el tema que quiero tocar es el desperdicio, que impacta, que tiene una situación muy importante en lo que es el consumo. En la actualidad, mejor dicho, en el 2015, las Naciones Unidas en materia demográfica muestra que hoy somos más de 7.300 millones de personas, pero para el 2030 seremos 8.500 millones y para el 2050 cerca de 9.700 millones de gentes. O sea, últimamente se ha reducido el nivel de incremento exponencial que tuvo el siglo XX la población, pero esto significa que en 35 años debemos de tener las herramientas para alimentar a más de 2.300 millones de seres más. Y yo creo que en ese sentido, ante estos escenarios, es crítico, digamos, hacer más efectivos los recursos que hoy tenemos. La FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas que se dedica a la alimentación, estima anualmente que se desperdicia la tercera parte de los alimentos producidos para consumo humano. O sea, 1.300 millones de toneladas de alimentos. Ello sería suficiente, por ejemplo, para alimentar 3.000 millones de personas. Con lo que hoy producimos, podríamos alimentar todas las personas que van a nacer y vamos a tener desde ahora hasta el 2050. O sea, y esto se debe a que tiene que agregarse que este desperdicio es terrible, porque ya lo habíamos tocado una vez en este programa. Recuerdo bien, sí. Hay un desperdicio de agua. Por ejemplo, quiero reiterar que producir papa, por ejemplo, requiere de 25 litros de agua, un jitomate 13. Y en el caso de los granos, se tiene que producir, para lograr 1 kilo de trigo, se requieren 1.350 litros de agua. O sea, que imagínese la gente que es pues todo su, digamos, su tanque de agua, un tanque de agua que tiene 1.000 litros para 1 kilo de, precisamente, de trigo, ¿no? Y yo creo que en los países desarrollados este desperdicio pues ocurre en hogares, restaurantes, supermercados, y mientras que en los países en desarrollo esto tiene lugar sobre todo para el productor y en los centros de distribución, pues debido al mal almacenamiento y al transporte poco confiable. Y de hecho el desperdicio general en los países desarrollados, fíjate que la cifra es 670 millones de toneladas. Y si esto lo comparamos con los alimentos producidos en África subsahariana, serían 630 millones de toneladas, sería suficiente para todo casi un continente, ¿no? Y con el fin de hacer pues más eficiente el traslado digamos, de lo que es almacenamiento de alimentos, la tecnología hoy ofrece nuevas soluciones. Hay un estudio muy interesante de la Universidad de
Nottingham, en la cual señala precisamente que abordar ese tema pues hace que debe fomentarse la inversión en la cadena de frío, o sea, mediante incentivos fiscales para comprar equipo y además apoyar el desarrollo de tecnología local. Y, por ejemplo, la ONG, junto con los productores en África, han logrado desarrollar refrigeradores solares e incluso hieleras que funcionan a base de carbón. Y ese tipo de desarrollos en países donde la infraestructura no es suficiente deben contar con un transporte también y con un apoyo importante en el transporte por parte del gobierno. Por ejemplo, en India, es un ejemplo, una asociación de productores pequeños de leche logró diseñar un sistema de enfriamiento para la leche y derivados lácteos. Por ejemplo, en Uganda, la Universidad de Georgia puso en marcha un sistema de enfriamiento que funciona con base de biogás que se obtiene del excremento del ganado. Y de hecho la compañía global de logística Marx estimó que si los productores de plátano en la India, principal productor de esta fruta, pero con una exportación mínima, ínfima, casi el 1% de su total de producción, adoptaran mejoras en la cadena de frío, lograrían pasar de exportar, hoy que exportan 3,000 contenedores, a exportar a 190,000 contenedores. Caray, pues sí que es un salto. ¿Sí? O sea, la cadena de frío en este proceso alimentario es extremadamente importante. Y asimismo, pues el mundo desarrolló desde hace muy poca, apenas hace, 18 años, lo que se llama etiquetas inteligentes, que alertan cuando un alimento entra en fase, digamos, de descomposición, o bien el uso del bioplástico, que es otra nueva estructura de envase, algunos de los cuales, digamos, cambian de color al detectar si algún agente contaminante ha entrado en contacto con el alimento. O sea, esto hace que los alimentos tengan mayor control. Y pues yo digo que junto con las tecnologías para hacer más eficiente el traslado, pues están también los avances en el desarrollo de alimentos más resistentes. Esto es el desarrollo de los alimentos genéticamente modificados. Este es todo un tema, ¿no? Sí. En el cual está en discusión en el mundo, pero yo creo que con base precisamente en todo este cambio climático, en la necesidad de más agua, en requerir mucho más el elemento de las plagas que se están generando en niveles mucho más altos de la tierra, o sea, estoy hablando a nivel del mar por el calor, pues este es un tema que sí va a ser necesario y que se está trabajando muchísimo en términos del futuro. Y si bien pues el reto es grande para el futuro, por la explosión demográfica, hoy enfrentamos temas de urgencia crítica y por eso quería yo referirme al desperdicio. El desperdicio es básico. En México los niveles de desperdicio son brutales. El mayor número de tortillas que se desperdicia en México es en la Ciudad de México. El nivel de toneladas, de más de 1,300 toneladas de desperdicio de tortilla que se hace en esta ciudad por semana es realmente increíble. Ahora, yo pienso que lo importante es ver en nuestro país que afortunadamente no tenemos desabasto de alimentos, no tenemos, colas para ir a comprar productos, tenemos acceso a productos muy variados y tenemos un país con una frontera, de hecho, agrícola bastante, ampliada, y somos un país abierto en el cual tenemos capacidad también de importar. Por lo tanto, en nuestro país, la situación de construir un elemento de una hambruna no está presente, afortunadamente. Tenemos desnutrición, que sí tenemos que luchar, porque la desnutrición desafortunadamente genera precisamente muchos males, y uno de los males es precisamente la mortandad infantil. Así es. Pues mi querido Julio, te agradezco mucho el comentario. Muchísimas gracias a ti. Un gran abrazo, Julio Millán, para fortuna nuestra. Todos los miércoles en esta primera emisión de Enfoque, él preside Consultores Internacionales y el capítulo